Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Delta Force. Ya saben, Delta Force, el juego que va a salir para dispositivos móviles, para PC y para consolas, hecho por Tencent Games con Timi Studios, utilizando el motor gráfico Unreal Engine. Este juego, recuerden de que une todo lo mejor que hay de los shooters, un modo de juego estilo DMZ, estilo Arena Breakout, el modo multijugador y un modo campaña. Tendremos tres modos de juegos muy importantes en el juego. Para mí el que más espero con ansia sería el multijugador y la campaña. El modo estilo arena o estilo, mejor dicho, DMZ, no lo espero tanto con ansia porque honestamente pienso yo que me iré por el multijugador más. Pero estábamos viendo a detalle cómo es el juego. O sea, básicamente estas son filtraciones de la primera beta que hubo en PC en China. Y sí, el juego va a ser mediáticamente igual en dispositivos móviles. No se le quitará ningún tipo de contenido, ningún tipo de armas, ni jugabilidad, ni nada por el estilo, ni gráficos. No, va a ser básicamente lo mismo en dispositivos móviles, solo que con algunas prestaciones un poco diferentes en el tema de los gráficos, porque obviamente no podés, por así decirlo, compartir los mismos gráficos en PC, consola, obviamente o lo que es al día de hoy dispositivos móviles, pero va a ser algo así parecido. Obviamente ya lo ha hecho Lightspeed Studios cuando lo hizo con Apex, que Apex tenía unos graficazos, entonces dudo mucho que los gráficos no sean buenísimos con este juego cuando se lance por primera vez la beta oficial, que se va a poder jugar dentro de poco en dispositivos móviles. Según fuentes, se espera de que tengamos una fase de prueba un poco súper cerrada con NDA en dispositivos móviles. NDA es que no se pueda compartir. Esto se ha filtrado, o sea, literalmente esto lo han filtrado, si no, no les estaría mostrando nada del gameplay del juego. Básicamente el movimiento, podríamos decir, de que es un upgrade mejorado del movimiento de COD Mobile. Las armas, los visuales y las características son todavía mucho mejor. Y pues algo más pulido, algo más detallado con el motor gráfico que están utilizando, porque recuerden que no es motor gráfico Unity, es Unreal Engine. Algo más excesivamente trabajado y progresivo en el sentido de que va a ser un shooter muy bien hecho. Recuerden, tendremos el modo Extraction Royale, que básicamente es como un DMZ o como el Arena, solo que aquí el movimiento no es como el Arena, no es tan realista en ese sentido, y los agentes tienen habilidades muy importantes. O sea, básicamente lo que son los agentes tienen habilidades demasiado exageradas, o mejor dicho, es en el futuro. Este juego está hecho en el futuro, si no estoy mal, 2030, 2035 está hecho este juego. La ambientación es futurista, habrá habilidades, habrá sistemas de mejora, sistemas de implementación dentro de los juegos. Imagino que tendrá su sistema de configuración de armas. Y pues es un juego que regresa luego de muchos años. Y sí, hay un sistema de exotrajes y demás entre los personajes que han estado visualizando. De momento solo se ha podido ver, y al día de hoy esto es lo que he estado pues viendo a detalle, y es el modo extracción que tenemos justamente con este juego. Que es el típico modo que hay en arena, que entras a un mapa, tratas de lootear lo más que puedas y salir del mapa con básicamente el loot que puedas. O sea, hay sistema de heridas, sistema de curación, sistema de, obviamente, de que te llenas de sed, de hambre, el típico sistema de que si se te lesiona algo puedes curártelo con algo, o incluso necesitas obviamente conseguir mejor armadura, el sistema de mejoras de armas a lo largo del mapa, que vas recogiendo las armas que puedes. Lo que me gusta son los estilos de movimiento que hay el poder de inclinarse, es full tercera persona, full primera persona, no es tercera persona. Para los que estén preguntando si va a haber modo tercera persona, no, es primera persona, es un shooter primera persona, para los que estén tranquilos. Y el sistema de implementación del juego se hará con modo campaña, modo multijugador y ese modo llamado Extraction Royale, o un modo DMZ estilo pues Call of Duty, o incluso estilo Arena Breakout, solo que con mejoras y mucho más frenético. Voy a ser sincero con ustedes, me gusta el juego, me gusta lo que se está viendo, porque el juego va a ser mucho más frenético de lo que la gente ha estado esperando, porque mucha gente tal vez en la arena no te lo juega porque no es tan frenético, pese a que es un juego en teoría shooter táctico realista. O sea, de eso va ese juego, pero yo sé que hay mucha gente que le gusta más el juego con movimiento un poquito más rápido, en el sistema de curación, en el sistema de que puedas correr, podrías ponerte habilidades para correr más, para curarte más rápido, para poder hacer full rush fuera del campeo, sino para entrar en una incursión y eliminar a todos los jugadores posibles. Y es básicamente lo que miramos en este gameplay oficialmente del Delta Force. El dispositivo móviles no creo que tenga problemas, más que todo porque los juegos de Timi, ningún juego de Timi ha tenido problemas, y también porque Timi lleva actualmente al día de hoy con mobile, así que dudo mucho que en el sistema de optimización rendimiento vaya a lograr ir tan mal, cosa que pues lo dudo demasiado. Y pues espero de que todo salga mediáticamente bien.
O sea, como se debe. O sea, porque si no, pues aquí pues nos van a hallar. Que yo sé que mucha gente estará preguntándose qué diablos hacer o algo por el estilo. Pero está bien, o sea, son cositas que hay que comentar. Y pues bueno, vas a tener 3 modos de juego. Entre ellos vas a tener lo que es muchas armas, vas a tener mucho gameplay, vas a tener multijugador, que si te cansas del multijugador vas al Extraction Royale, que si te cansas del Extraction Royale vas al multiplayer, y así sucesivamente. Y pues lo otro y lo más importante sería el modo campaña. El modo campaña no creo que sea mediáticamente tan innovador, incluso puede que nos sorprenda cómo puede que sea la innovación de este juego. Inmediatamente lo digo por el tema de que ustedes saben, las campañas de los shooters rara vez son tan icónicas como lo que han tenido al día de hoy pues la gente de Call of Duty. O sea, Call of Duty ha tenido sus buenas y malas campañas. Entonces veremos qué tal sale la campaña de este Delta Force. Imagino que la típica campaña en la que pues te estás divirtiendo, jugando, más que todo para conocer todas las habilidades, el juego. Normalmente para eso sirven las campañas, para explicarte cómo va el juego, de qué va el juego y explicarte con qué armas vas a poder jugar o cómo llevar todo a cabo. No sé, o sea, me parece un juego perfecto, un juego muy divertido, un shooter que necesitamos al día de hoy. Casi no tenemos muchos shooters de alto calibre, me refiero AAA, o sea, que tengan mucha calidad en lo que es dispositivos móviles. Y al día de hoy solo tenemos, pues, podríamos decir el Call of Duty. Battlefield, pues, no va a llegar hasta 2024 finales. Y pues esperando otros juegos shooters, pues qué más saber de que en 2024, posiblemente a principios, tengamos el Delta Force, tengamos las betas en dispositivos móviles para probar y pues que se asemeje a algo muy importante, como lo que es este excelente juego. Son cosas que hay que comentar de esta manera, pero mucha gente tal vez no lo sepa o anda un poco en la duda de qué va el Delta Force, de qué va a ir este juego, a qué va semejante, o sea... Nunca había escuchado este juego, pero en realidad este juego tiene muchos años, solo que estuvo en básicamente pausa hasta que Tencent lo agarró y pues está reviviendo la saga. Un juego futurista, bueno, ni tan futurista porque básicamente no es mucha la diferencia, pero mediáticamente sí es algo divertido y veremos si esto implementa muchas cosas excepcionales, porque yo sé que a mucha gente le encantan los juegos así con la movilidad que tienen este estilo de juego. Ya saben, el alcance, el movimiento más fluido, sprint táctico y demás cositas que vienen súper bien. En fin, este ha sido el video de hoy con el Delta Force, con gameplay en pantalla un poco filtrado de todo lo que se ha visto en la versión de la beta de China. Y pues esperemos la versión de la beta de dispositivos móviles. Básicamente va a ser lo mismo que estamos viendo aquí en pantalla. No va a cambiar mucho, a lo mucho solo los gráficos, pero va a ser mediáticamente igual a nivel de controles, habilidades y demás cosas. O sea, no van a recortar nada de dispositivos móviles, a lo mucho seguramente solo mejorar y graduar los gráficos para lo que es dispositivos móviles. Bueno, habiendo dicho eso, me despido. Espero te haya gustado este video mostrándote completamente el Delta Force. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. ¡Claro que sí!